Buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Luz Berta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington, para invitarlos a compartir la reflexión del día de hoy. Hoy vamos a compartir en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Pero no sin antes, mis queridos hermanos, pedir al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de nosotros, nos ayude a meditar y a discernir su palabra. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsaba muchos demonios. Pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era Él. De madrugada, cuando todo estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Les contestó: «Vamos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí. Para esto he salido». Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba los demonios. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy San Marcos nos narra este hermoso evangelio, donde nos dice que Jesús, saliendo de la sinagoga, le hablaron que la mujer de Pedro estaba enferma. Y lo primero que Jesús hizo fue ir a la casa de Pedro. Fíjense, yo me puse a meditar y pensar qué tan orgulloso estaba el Padre de su Hijo Jesús haciendo estas obras con los enfermos. Nos dice que venía saliendo de la sinagoga. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Pues se leía la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando salimos de la Santa Eucaristía, de la Santa Misa? ¿Hacemos lo mismo que hizo Jesús? ¿Vamos a visitar a los enfermos? ¿O nos quedamos nada más de oídas lo que oímos en la misa y bien, gracias, nos vamos a la casa? Jesús nos enseña eso. Y luego algo muy importante que ocurre, nos dice la palabra de Dios que Jesús la tomó de la mano e inmediatamente la fiebre cedió y la suegra de Pedro se levantó y se puso a servirles. Algo muy importante, ¿cuántas veces Dios ha realizado un milagro en nosotros y hemos sido capaces de ponernos al servicio del Señor? A mí, el Señor me rescató de la muerte, me regresó de la muerte, hizo un milagro muy grande en mi vida. Y yo, al igual que la mujer de Pedro, decidí servir al Señor. Yo comparto la palabra de Dios
La suegra de Pedro nos dice la palabra de Dios que inmediato sanó, se puso a servir a Jesús y a sus discípulos. Supongo que les ofreció de comer, les dio un lugar donde reposar. Y también luego nos dice, otro ejemplo que nos da Jesús, nos dice que cuando salió y se puso a orar, nos enseña también la importancia de la oración, que nosotros tenemos que orar para hacer las obras que Él nos enseñó. También nos dice que le trajeron muchos enfermos, muchas personas enfermas, y Él los sanaba, expulsaba a los demonios y no quería que dijeran, que hablaran, porque los demonios sabían quién era Jesús. Muchas veces podemos pensar que los demonios reconocen más a Jesús que ni nosotros. A eso vino Jesús, nos dice, pues para eso he salido, les dice a sus discípulos. Le dicen, Señor, todos te andan buscando. Y le dice, vayamos a los pueblecitos vecinos para predicar allí el evangelio. O cosa muy importante también en este evangelio, Jesús va dispersando la palabra de Dios en los lugares donde Él va. Precisamente a eso. Nos enseña también que debemos de esparcir el evangelio a los lugares, a los pueblecitos, a los lugares donde no ha llegado la buena nueva. Entonces, mis queridos hermanos, hoy la reflexión para mí, el día de hoy, es: si Dios me ha hecho un milagro, como a la suegra de Pedro, ¿qué he hecho yo para corresponderle al Señor de ese milagro que me hizo? La suegra de Pedro se levantó contenta y se puso a servirles. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? A veces no queremos ni hablarles de Dios a los demás. Y es algo de lo que Jesús hoy nos pone el ejemplo. Varios ejemplos nos pone. Nos pone el ejemplo de la caridad, porque vemos en este evangelio cómo Jesús trae paz, trae sanación y trae liberación. Porque nos dice que sanó a muchos poseídos. Nos enseña lo grande que es su poder. Y no podemos decir, pues eso pasó en el tiempo que Jesús anduvo en la tierra. Jesús sigue estando presente en medio de nosotros. Él no es un Dios muerto, sino un Dios vivo. Y por eso nosotros tenemos que imitarlo, sirviendo a los demás, siendo misericordiosos, dándoles paz a los demás. Pidamos hoy al Señor que nos dote de todas esas cosas. Pero algo muy importante que también nos dice, que Él también se iba a orar. Él era Dios y necesitaba orar. Nosotros no somos dioses, no somos nadie. Quiere decir que necesitamos orar mucho más de lo que Jesús oraba para poder tener un corazón generoso y misericordioso. Mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga. La Santísima Virgen los proteja. No se olviden de asistir a la Santa Misa, frecuentar el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía, meditar en la palabra de Dios, que todos estos son vehículos para llevarnos a los pies de nuestro Padre Celestial. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Oren por mí, que yo estaré orando por sus necesidades. Que tengan un feliz y hermoso día lleno de bendiciones.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.